Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, como solemos decir, todos, porque, bueno, no sabemos a qué hora van a ver esto. Mi nombre es Silvina, hasta ahora estuvieron viendo algunas otras caras de la cátedra, y bueno, y otros estamos trabajando en otras cosas referidas a todas las tareas que implican estar con ustedes comunicados así tan extrañamente, ¿no? Toda esta situación nueva, en la cual, bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible y de que puedan seguir la materia, bueno, de una manera novedosa, pero que puedan los contenidos trabajarlos, aunque estén lejos nuestro, acompañados por nosotros. En este caso vamos a ver el texto de Dow, que es un texto de práctico, es el texto que acompaña a el teórico que tuvieron de Berger-Luhmann, de Claudio Pablo de Marinis, y es un texto bastante clásico en el sentido de que, bueno, trabaja una dupla muy conocida para cualquiera que estudie sociología, que es la dupla individuo-sociedad. Y la tensión, que es una tensión fundante en la sociología, que es la tensión entre, bueno, aquellas sociologías que pueden explicar lo social pensando desde el individuo, o desde las acciones individuales, acciones sociales individuales, y aquellas sociologías que piensan desde lo social como un todo, con una naturaleza diferente que las acciones individuales. Así que voy a pasar a compartirles pantalla de algo que armé para ver si podemos recrear de alguna manera un espíritu de trabajo de una clase de práctico. Bueno, a ver. Vamos acá. Empecemos. Este es el texto. Como cualquier texto, lo primero que tendríamos que poder hacer es ver la estructura que tiene. En general, un texto tiene una presentación, tiene unos objetivos, hipótesis, un desarrollo y unas conclusiones. No necesariamente tiene que estar todo tan ordenadito y estructurado, aunque se agradece, y muchas veces las hipótesis las van a encontrar desparramadas a lo largo del desarrollo del texto. Es simplemente una idea de cómo abordar el trabajo cuando uno empieza a hacer una suerte de análisis, ¿no? Textual. La presentación es las primeras páginas donde Dow lo que dice es, se pregunta cuál es, por qué él piensa que la acción social es la idea fija de la sociología. En esta presentación él ya está poniendo, digamos, su propia idea, ¿no? Y está anticipándonos de algún modo qué es lo que está por venir. Ligado a la presentación viene el objetivo, en el cual expone esto de su propia versión de la sociología de la acción social, y ahora vamos a ver cómo es que hace esto. Esto es una parte de las hipótesis, porque como les digo, digamos, si bien acá él dice que una de las hipótesis que plantea es que la sociología carece de teorías de la acción social, que lo que hay son teorizaciones, y el problema de la relación entre individuo y sociedad, que ahora vamos a desarrollar un poquito. Esta tensión entre individuo y sociedad, como les dije antes, es fundante en la sociología, es decir, es algo que es parte de la sociología misma,
tiene que ver con el nacimiento de la sociología además, recorre todo el pensamiento sociológico desde el inicio hasta la actualidad, y lo que tenemos es en los, digamos, varios intentos, en los distintos momentos de la historia de la sociología, varios intentos de saldar esta tensión de alguna manera con alguna especie de posición intermedia que pueda jugar entre cuánto peso tienen los individuos y cuánto peso tiene aquello que llamamos sociedad o sistema en algunos casos, en la formación y el desarrollo de las relaciones sociales de toda la humanidad en términos conceptuales, ¿no? Digo, esto estamos hablando en términos conceptuales, un desarrollo general. Entonces, esta tensión de la que habla Dow es una tensión que está en todos los clásicos, y hay varios ejemplos que él pone ahí sobre la dominación del sistema, yo algunos se los dejé subrayados con las páginas para que puedan buscarlos, y es esta oposición entre el sistema y la acción humana, es decir, entre el sistema que domina, ¿no?, que es dominante sobre la acción, o la acción humana que tiene libertad, tanta libertad como para dominar el sistema o por lo menos crearlo. Él dice que ese dualismo de la experiencia social, y va a hablar mucho del tema de la experiencia, es el eje de la existencia misma en la sociedad moderna. Acá les dejo algunos ejemplos de, digamos, estas aparentes confrontaciones de una sociología y otra. Lo que le quería decir es, estas oposiciones, organicista, mecanicista, colectivista, individualista, que van a aparecer ahí en el texto, ¿no?, son las clasificaciones que han surgido a lo largo de la historia del pensamiento sociológico, que se traducen también en sociología clásica o crítica, o sociología del orden y el conflicto, sociología del orden y el cambio. Y dice, bueno, en el fondo, dice Dow, son versiones del conflicto entre estar dominado por el sistema o ejercer la acción humana intencional. La máquina, la burocracia, el sistema por un lado, y por el otro la actividad humana, la creatividad humana, el dominio humano, y esa es la contradicción de la experiencia moderna, ¿no?, que recorre nuestra vida. Ahora bien, vamos a las sociologías del sistema. En una sociología del sistema social, dice Dow, los actores aparecen representados en gran medida como sujetos pasivos. Efectivamente, estas son las características: valores centrales de la sociedad, normas adecuadas a roles, satisfacciones de la función del sistema. Son características que ustedes ya vieron en varios autores desde que comenzaron la carrera hasta ahora. Voy a tomar algunas características quizás de Durkheim, que es un viejo conocido para todos, y que me parece que ilustran bien esto que está diciendo en este momento Dow. Él dice que el sistema crea, digamos, es como que el sistema crea y recrea todas las posiciones individuales, ¿no? Es el sistema el que dota de sentido a las acciones humanas. O sea, todo tiene sentido solo dentro del sistema y cumpliendo un rol determinado, o sea, una función en función del sistema. En general, ontológicamente y metodológicamente es anterior este sistema a los individuos. Por ejemplo, el hecho social, no sé si se acuerdan, que es anterior a los individuos, se acuerdan de las características, es superior, está por fuera, es externo, ¿sí? Por naturaleza, este ser del sistema es anterior.
Y metodológicamente tiene que ser así, porque así determina la acción de quienes lo componen. Al ser anterior a cualquier arbitrio individual, lo que sigue al sistema es que vos tenés que adaptarte al mismo. Entonces, la acción en este caso es un producto o consecuencia del sistema. Les voy a leer una cita de las reglas del método, donde Emilio dice, estoy en ¿qué es Derecho Social? Capítulo primero. El sistema de signos de que me sirvo para expresar mi pensamiento, el sistema de monedas que empleo para pagar mis deudas, los instrumentos de crédito que utilizo en mis relaciones comerciales, las prácticas seguidas en mi profesión, etc., funcionan independientemente del uso que yo hago de todo ello. He aquí, por tanto, modos de obrar, pensar y sentir que presentan la notable propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales. Estos tipos de conducta o de pensamiento no solamente son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo, en virtud del cual se le imponen, quiera o no quiera. Bien. Vamos ahora a las sociologías de la acción. En las sociologías de la acción, bueno, esta relación se presenta como inversa. Una sociología de la acción social concibe el sistema social como un derivado, me quedo en 3, de la acción e interacción, de la acción e interacción social como un mundo social producido por sus integrantes. Acá el sistema aparece como un entramado de acciones sociales y de relaciones sociales, ¿no? Son las acciones de los individuos y las relaciones sociales que son producto de estas acciones, las que van a, como consecuencia de ellas, producir sociedad, producir un sistema, producir un entramado de relaciones. No, la subjetividad es lo que acá define el sistema, ¿no? Porque todo va a remitir al sujeto y a sus acciones. Son los sujetos entonces los que definen los sentidos, las metas, las relaciones y los objetivos. Acá hay una cita de Weber, de Economía y Sociedad, también seguramente ya la vieron varias veces, que se entiende por sociología, es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Por acción debe entenderse una conducta humana, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido aumentado por sus sujetos está referido a conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Y a partir de ahí, digamos, se puede explicar toda la sociología, toda la sociología, digamos, de Weber y todas las ramas de la sociología que están basadas en las explicaciones que parten de los individuos y de los sentidos de los individuos y de la subjetividad, digamos, tienen una cantidad de escuelas, especialmente a partir de la década del 60, ¿no? En cuanto hubo lo que fue, digamos, en contra del consenso ortodoxo parsoniano, encuentran muchas escuelas que basaron, digamos, las explicaciones en los individuos y en sus subjetividades. Y lo que va a decir Dow es que esta tensión entre ambas sociologías lo que hace es expresar la contradicción en la que nos metió la modernidad, esta cuestión de las sociedades urbanas, la ruptura de las comunidades, el imperio de la racionalidad, el cuestionamiento del orden divino. Pero la hipótesis que él tiene es que ambas sociologías expresan el problema de la acción social. Esa es también una... Entonces él dice, por afirmación o por negación, le voy a leer otra cita de Emilio, de la página 22,
estoy yo, en mi versión, ¿no? Que es el prólogo de la segunda edición de la regla del método. El pobre Emilio está discutiendo con todo el mundo para decir, esto es sociología, no es otra cosa, no es psicología social, no es filosofía, esto es sociología. Y, digamos, recordarán que entonces trata de definir lo mejor posible los objetos de la sociología y qué es una sociedad. Y entonces dice, no son las partículas no vivas de la célula las que alimentan, se reproducen, en una palabra las que viven en la misma célula y ella sola. Y lo que decimos de la vida podría repetirse en todas las síntesis posibles. Acá. La dureza del bronce no está ni en el cobre, ni en el estaño, ni en el plomo que han servido para formarlo y que son cuerpos blandos o flexibles. Está en su mezcla. La fluidez del agua, sus propiedades alimenticias y otras cualidades no están en los dos gases que la componen, sino en la sustancia compleja que forman para su asociación. Esto que, así, ilustrado con Emilio, aparece aquí, tiene que ver con, bueno, cómo el pensamiento de lo que es lo social aparece como una combinación exquisita de ciertas cosas, como el resultado de una combinación, pero no por la suma de las partes. No es la suma de el hidrógeno y el oxígeno, sino la combinatoria de una determinada cantidad de hidrógeno, una determinada cantidad de oxígeno y unas determinadas condiciones, lo que permite que el agua sea agua, lo mismo que el bronce. Estos ejemplos organicistas, biologicistas, muy típicos de Durkheim y de la época, que digamos, porque había que darle legitimidad, ¿no? a esta nueva ciencia llamada sociología, y bueno, una forma era utilizar un poco el verbatim de las ciencias naturales. Entonces decía, esta forma, digamos, de presentar lo social como aquello que es una combinación diferente, y ese todo es distinto que la suma de las partes. Entonces nunca las acciones individuales podrían ser aquellas que dan como resultado la sociedad, sino que la sociedad es una entelequia totalmente distinta. Pero lo que dice Dow es, bueno, se centra en esto para decir, en realidad la acción social está por detrás de esto. ¿Sí? Y lo que va a hacer a partir de ahí es hablar de esto de la fundamentación moral de las sociologías de la acción del sistema, que a mi modo de ver es una de las cosas más interesantes que tiene el texto, porque él lo que dice es que toda teoría tiene fundamentaciones morales. Esos fundamentos morales son cuerpos axiológicos, son cuerpos de valores que le dan sentido, son posiciones filosóficas y concepciones acerca del ser humano que, digamos, que forman parte de ese corpus teórico. Y para él esas fundamentaciones hay que buscarlas en la concepción que tienen ambas sociologías de la acción social. Lo que le puse acá la cita es esta. La fundamentación moral de ambas es la misma, las mismas tradiciones de preocupación moral son las mismas en la tradición, en toda la tradición sociológica. Una y otra sociología son la respuesta a la problemática más importante de esta historia del análisis sociológico, que el concepto de acción social es la articulación básica y más completa de esa problemática. Bien. Entonces, a partir de la concepción, digamos, de lo que se llama esta fundamentación moral, uno puede empezar a rastrear la concepción de naturaleza humana que hay detrás de cada uno de esos autores. Es decir, las concepciones de la naturaleza humana no son ficciones éticas, sino que se transforman en prescripciones éticas, ¿sí? Con enormes consecuencias en la práctica y en la teoría. O sea, que la progresión del conocimiento sociológico parte de la concepción del ser humano para pasar a la concepción de la relación entre estos seres humanos, la interacción entre ellos, y luego, o sea, de estas relaciones sociales, pensar en cómo es la sociedad en función de estas relaciones. Entonces, este continuum,
tengo acá. Concepción del hombre, concepción de la relación entre el hombre y sociedad, concepción de la naturaleza de la sociedad. Esta progresión en la teoría sociológica se apoya en axiomas, dice Dow, que no pueden ser cuestionados. Estos axiomas tienen que ver justamente con la concepción de la naturaleza humana que tiene cada autor. Entonces, a ver si tengo acá. Dow remite a una concepción, digamos, lo que dice es que cada autor remite una concepción de naturaleza humana que no puede cuestionarse, porque si uno cuestiona esa naturaleza, está cuestionando toda la teoría, lo cual es cierto, digamos, porque hay algo en el pensamiento de estas sociologías del sistema que, digamos, remiten a algún tipo de control o de necesidad de ordenamiento de lo social, en la cual aparecen sujetos que necesitan ser regulados, necesitan tener una sociedad, un conjunto de leyes, una moral, algo superior a ellos que les regule los comportamientos, ¿no? Y en el caso de las sociologías de la acción es distinto. Entonces, quizás pensar en un hombre de naturaleza egoísta, en el caso de Durkheim, que uno lo puede rastrear, por ejemplo, en algunos tramos del suicidio, o pensar en la naturaleza emancipadora del hombre de Marx, digamos, son ejercicios que uno podría hacer como para seguir un poco esta hipótesis que marca acá Dow. Entonces, él lo que va a decir que en las sociologías del sistema, esto es una visión pesimista del hombre, son criaturas manipulables, los actores necesitan ser socializados, esto que decíamos recién. Lo que dice es, bueno, pero en realidad la preocupación moral y teórica de la sociología desde su nacimiento es la preocupación por el orden. En realidad, todas las sociologías se preguntan cómo es posible la sociedad. Digamos, esa es la pregunta crucial, ¿cómo es posible? Digamos, ¿por qué existe la vida en sociedad? ¿Por qué es de esta manera y no de otra? ¿Cuáles son los parámetros del orden social? Entonces, de la respuesta a esta pregunta básica, que depende, digamos, de la concepción, de nuevo, filosófica de la naturaleza humana, los fundamentos éticos de esa concepción filosófica, a partir de ahí van a surgir distintos cuerpos teóricos. Entonces, la sociología, como ustedes saben, nace más bien conservadora, se podría decirle de esa manera, preocupada, digamos, por el orden social, la Revolución Francesa, digamos, Revolución Industrial, el contexto histórico en el cual surge la sociología. En cambio, la sociología de la acción social se basa en una visión optimista del hombre, lo estoy diciendo genérico, ¿no? Obviamente, y sigo el texto en esto, criaturas libres y creativas, agentes autónomos, la relación entre el hombre y la sociedad es un vínculo de dominio humano, construye sentidos, y esta sociedad es un producto de esa interacción social. Lo que hay detrás es una concepción optimista, racional de los seres humanos, ¿no? Que son capaces de dotar de sentido, no niega la coerción, sin embargo, la coerción está situada como producto de la acción de otros actores. O sea, hay estructuras de poder y dominación, pero que son producto de las acciones con sentido, acciones sociales con sentido de otros actores, ¿no? No hay tal cosa como un ente superior que es coercitivo como el hecho social durkheimiano. Entonces, la preocupación moral, dice Dow, de esta doctrina, es el individuo y su capacidad de crear, su capacidad de dominar la naturaleza o una estructura social, modificar, influir, en el mismo sistema que
que es creado por estas interacciones sociales, ¿no? Esas relaciones sociales que son producto de las múltiples interacciones entre los individuos. Todas estas discusiones respecto de individuo y sociedad, ustedes saben que se instalan como legado del iluminismo, el cambio de cosmovisión que se produce, esta posibilidad de pensar a los individuos y sus sentidos y sus necesidades, sus deseos, sus capacidades. Vamos, la noción de individuo es una noción nueva que se instala con la modernidad y que produce, digamos, esta tensión entre cómo es posible lo individual y lo social. Digamos, si la centralidad del mundo premoderno era Dios, la centralidad del mundo moderno es el hombre, y entonces todas estas discusiones surgen porque justamente se instala esta idea de individuo. Entonces, digamos, la solidaridad mecánica, ¿no? Para las sociologías del sistema, esta solidaridad mecánica del mundo medieval tenía que ser reemplazada por algún otro concepto que explicara el lazo social moderno, ahora que habían surgido esta noción del individuo. Entonces la solidaridad orgánica, digamos, que permite que la división del trabajo funcione, que la especialización de tareas y la partición funcional de roles sea adecuada, digamos, y que permita el orden, que permita la regulación moral de la vida cotidiana. Digamos, todos son respuestas a la pregunta anterior, ¿no? Que era qué es lo que ahora mantiene unidos a los hombres, ahora que se cayeron estas grandes verdades o estas grandes ideas que cohesionaban, ¿no? Ya sea el sustento comunitario, aquello más ligado a la religión, al pueblo. Entonces, esta pérdida de sustento comunitario acarreó la pregunta por el orden social y la cohesión. ¿Qué es lo que mantiene a los hombres unidos? Entonces, lo que él dice es que este auge de individualismo acentuó el problema de la relación, lo que decíamos, entre individuo y sociedad, que es una relación que en el medioevo no se explica porque en realidad es la no individualidad. Entonces, vuelve a decir esto de que en realidad lo que está por detrás de esta pregunta y de este problema es la acción. La acción humana sigue siendo un problema en ambas teorías. Porque hay una capacidad de sentido del individuo que, ya sea porque se pone por delante, o sea porque se niega, digamos, siempre está en algún momento formando en el centro de esta tensión. Bueno, las respuestas a la paradoja, digamos, respecto al individuo y la sociedad, Dow las va a buscar en las dos corrientes iluministas que dan respuesta, o digamos, para él, digamos, son como dos líneas que pueden, digamos, responder frente a que a esta incertidumbre uno puede controlar la incertidumbre con coerción o puede afirmar esa incertidumbre y esa imprevisibilidad de la acción humana. Y para eso va a citar a Hobbes y a Rousseau. Y digamos, las características que tienen las acciones, la descripción de las acciones individuales en Hobbes y en Rousseau. Yo se los dejo ahí resumido, pero digamos, en el texto está muchísimo más explayado y son cosas que ustedes seguramente ya conocen, ¿no? Habla de, bueno, el temor a la muerte y las pulsiones primarias respecto de la supervivencia, en donde la acción instrumental aparece como, digamos, la acción primordial, ¿no? La que induce a que los hombres creen un contrato para impedir la muerte de todos contra todos.
Y bueno, él dice, bueno, desde luego un contrato que era la suma de las partes, pero luego, digamos, se tornan algo superior, que es externo, que es superior, que es anterior, es la sociedad de Durkheim, ¿no? En ese punto, donde él dice, bueno, hay algo que tiene que estar por encima. Aunque la sociedad de Durkheim es una sociedad moral. Entonces, acá es donde el texto, yo creo que ustedes tienen que, digamos, más allá de que nosotros podamos darle las pistas y contarle, bueno, vamos a analizarlo, ver lo que dicen, uno puede despegarse y empezar a pensar qué cosas de estas son, eh, pueden ser discutidas, ¿no? Qué cosas se le podemos discutir a este texto. Él hace una, se lo tengo acá. A partir de acá, bueno, después de hacer toda la descripción sobre Hobbes y Rousseau, no lo quiero hacer muy largo, ¿no? Rousseau con el hombre libre que luego se encadena por obra de sí mismo, esta capacidad creativa que tiene el hombre Rousseau, pero que afirma la contingencia y la imprevisibilidad. Es muy interesante pensar cómo él, digamos, expone. Por ejemplo, Marx, él dice, bueno, en realidad Marx intenta dar respuesta de cómo pasar de la acción de la comunidad instrumental a la moral, ¿no? Pero para él, para Dow, Marx no logra explicar que el proletariado, digamos, siguiendo sus propios intereses, iba a ser el nacimiento de la comunidad moral. El recorrido de Parsons es más extraño aún porque, como saben, tiene la teoría de la estructura, la teoría voluntarista de la acción y después, digamos, la estructura del funcionalismo, el recorrido que hace es distinto, y entonces entiendo, digamos, los argumentos de Dow un poquito más, me parece que son un poco más sólidos. Él concluye diciendo que Marx, Weber, Durkheim y Parsons son los sistemas los que actúan, ¿no? Arrancado de las raíces de la acción humana que los creó. Y plantea como salida esta de la sociología, la sociología de la experiencia, digamos, la sociología que pueda pensar desde los detalles, desde la vida de la gente, ¿no? Es un texto que me parece que es súper interesante para reanudar la discusión sobre individuo y sociedad, que es una discusión vieja, que ustedes la van a ver en un montón de materias y de autores. Es una tensión no resuelta, presenta bien las argumentaciones, me parece que y esto es algo absolutamente personal, me parece que sus hipótesis respecto de cómo resuelven la cuestión de la acción social algunos autores es algo forzada, pero digamos, el texto, no le vamos a pedir al texto más de lo que el texto quiere mostrar, que en el contexto de esta unidad lo que nos quiere decir es, bueno, presentar estas dos sociologías, cuáles son los fundamentos que hay detrás, cuáles son las discusiones que pueden derivarse. Me parece que es un texto que es muy rico en el sentido de la presentación que hace de las distintas sociologías, cómo, digamos, puede centrarlo como parte del pensamiento sociológico, y no solamente, digamos, no es solamente conceptual, sino que también tiene una mirada histórica, un recorrido filosófico, hay un esfuerzo por pensar esta de la cuestión de las fundamentas morales, y luego, bueno, digamos, está su propio desarrollo respecto de lo que tiene que ser la teoría de la acción social, o qué pasa con el concepto de acción social detrás de estos autores. Y a partir de ahí uno puede tomarlo o no, pero siempre es interesante, digamos, como, bueno, mirar, y por ahí, digamos, son puntas de las cuales pensar ciertas cosas. Bueno, espero que hayan podido, digamos, entender
el punteo sobre el texto, es muy difícil pensar en un trabajo en términos de, digamos, una tarea de un práctico, porque uno lo que hace en un práctico es agarrar el texto y desmenuzarlo y subrayarlo, hacer un poco lo que traté de pasarles en el PowerPoint. Fíjense, ahí están las citas, pero por supuesto es un recorte, ¿no? Van a encontrar muchísimo más adentro del texto. Es un texto bastante ameno para leer, no es nada arduo. Y bueno, y les va a servir, digamos, como para ubicar algunas cosas y para pensar algunas otras. Bueno, nos estamos viendo prontito.